Bienvenidos al podcast En Prosa. Cuando alguien me pregunta qué puedo hacer para mejorar mi comunicación, yo siempre les digo, déjense guiar por alguien que ya haya vivido el proceso. Por eso, mis mentorías 1 a 1 están abiertas todos los meses con cupos limitados, para que tengas la oportunidad junto conmigo de avanzar en tu carrera profesional, para que no cometas los errores que cometen todas las personas que no desarrollan sus habilidades de comunicación. Por eso, te invito a que pases a la acción hoy mismo y agendes un diagnóstico comunicativo. En la descripción te dejo el link. Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa, el podcast donde aprendes a comunicarte mejor. Y hoy justamente vamos a hablar de un episodio que a mí me parece que es algo que pasa todo el tiempo y todos los días de nuestra vida. Porque la verdad es que la comunicación es una de las habilidades que necesitamos aprender a desarrollar. Y lo cierto es que nadie nos ha enseñado cómo podemos comunicarnos mejor. Yo creo que ninguno de nosotros tuvo una clase puntualmente que dijera algo como hablar en público, comunicarse en conversaciones difíciles, etcétera, etcétera. Hoy en día en nuestra vida laboral sentimos esa necesidad de aprender. De hecho, las empresas cada vez más están invirtiendo en estas habilidades blandas que sin duda son una necesidad humana. Porque si tú no te llevas bien con tu compañero, tienes un malentendido o te equivocas en alguna presentación y no das las instrucciones correctas como líder, pues vamos a perder productividad laboral en nuestro trabajo. Justo por eso voy a contarles y atendiendo, por supuesto, al llamado que ustedes muy amablemente como comunidad en estos diferentes países donde escuchan En Prosa, atendieron a este llamado de escribirme esas historias que les pasa, que les sucede a través de epcontacto20@gmail. Ahí ustedes me dijeron, mira Diana, esto es lo que me pasa, realmente no sé qué hacer con esta situación y yo voy a ser su vocera para que a partir de esa historia ustedes sepan que habrá un episodio por esas historias que me han llamado la atención y que voy contando 1 a 1 en esta sexta temporada. Yo les voy a leer una que me llegó por acá. Dice así: hola Diana, te escribo porque la verdad estas fueron sus palabras, mamada de sentir que no me escuchan. Trabajo en una empresa de tecnología, tengo 35 años y me esfuerzo un montón en preparar lo que digo en las reuniones, pero es como si hablara al vacío. Digo una idea, nadie dice nada. Y a los 5 minutos, otro compañero dice prácticamente lo mismo. Y ahí sí todo el mundo le celebra. No es que quiera protagonismo ni nada, pero sí me frustra sentir que no conecto, que mi voz pasa desapercibida. ¿Será que lo estoy diciendo mal? No sé si es el tono. ¿Será que no sé expresarme? Porque la idea es la misma, pero cuando la digo yo, no pasa nada. Ya no sé si es que tengo que hablar más duro, más despacio, más seria, más relajada. Solo sé que me está afectando y me gustaría entender qué estoy haciendo mal o qué podría mejorar. Y este episodio es para esa persona que nos escribió, que en este caso se llamará Ana María, pero no solamente es Ana María también eres tú y también son todas esas personas que nos están escuchando y viendo a través de Spotify o en las diferentes plataformas donde está En Prosa Podcast. Y por eso yo hoy quiero hablar de la conexión con nuestra audiencia. A veces pensamos que hablar es una habilidad, pero realmente conectar es el arte. Porque todos sabemos hablar, pero transmitir un mensaje que llegue, eso sí que es difícil. Y es un arte que en Prosa Podcast vamos a revisar y desarrollar. No sé para ustedes qué sea conectar, pero yo te puedo decir que sí hace parte de la transmisión del mensaje. Yo siempre pongo este ejemplo y siempre lo seguiré usando porque creo que es un gran ejemplo para identificar realmente qué es conectar. Mira, hace parte de dos cosas puntuales. Una es la transmisión del mensaje. Transmisión básicamente es lograr que lo que yo estoy pensando llegue a la audiencia que tengo, independientemente de que sea 1, 2, 20, 30 personas y logre llegar exactamente de la misma manera en la que yo lo estoy pensando. Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy pensando en manzanas rojas y la audiencia piensa en manzanas verdes, quiere decir que hasta el mensaje de manzanas llegó, pero el color exacto no. Eso quiere decir que no estoy conectando, no estoy transmitiendo en este caso puntual la información que yo quiero. Pero la conexión también es un tema emocional. No simplemente es qué dices, sino cómo lo dices. Y justamente ahí es donde nosotros necesitamos estar muy atentos a que realmente nuestro mensaje conecte. Así que aquí van algunas técnicas que te van a ayudar puntualmente a conectar con tu audiencia sin importar quién lo sea. Número 1, ajusta el ritmo al de tu audiencia. Yo creo que conectar es como si estuviéramos bailando, no sé, voy a poner un ejemplo, salsa.
Si uno está bailando al ritmo de la canción y la pareja que uno tiene va mucho más rápido o mucho más lento que la misma canción, pues hay como algo ahí que no fluye. Yo creo que uno siente como que no disfrutas la canción, yo creo que no disfrutas ese baile y justamente eso pasa en la conversación o cuando hablamos y nos expresamos. Nunca vamos a conectar si el otro está a un compás diferente al tuyo. Y por eso es importante tener en cuenta qué pasa para lograr esa conexión. Es que si nosotros queremos lograr la influencia en una persona, influir en alguien cuando vamos a hablar, que es el caso puntual de Ana María que nos presenta este caso, yo digo algo, a mí no me prestan atención, pero alguien lo dice y ahí sí le celebran a esa persona. Y esto pasa todo el tiempo. A mí, de hecho, me ha pasado. En mi primer trabajo me pasó. Yo no sé si les he contado esa historia, pero la primera vez que tuve una reunión con mi jefe, nos citó en un restaurante y básicamente lo que teníamos que hacer era todos aportar una idea de cómo íbamos a lograr la meta que teníamos puntualmente en ese trabajo, que era de ventas. Yo no estaba en el equipo de ventas, pero sí hacía parte de la estrategia que se iba a montar. ¿Y qué pasó? Que yo tenía una idea buenísima, pero yo dije, mejor no la digo. En este caso, yo no la dije. ¿Por qué? Por temor a equivocarme, por decir como yo estaba recién graduadita y yo dije, no, mejor me quedo callada. Pero la verdad es que otra persona dijo la idea mucho más clara que yo, quizá en ese momento, o yo la tenía incluso más clara, ya ni me acuerdo bien, pero lo que sí te puedo decir es que perdí una oportunidad valiosa de destacar en el mundo laboral. Y en este mundo tan competido, no podemos permitir que otro se robe la atención. Por eso necesitamos ir al ritmo de la conversación. ¿Y a qué me refiero con esto? En el caso de Ana María, por ejemplo, ahí lo importante es que ella hubiera hablado al ritmo de la conversación y que quiere ser esto. Hay una charla TED que se llama justo cómo conectar y habla que ella tenía ascendencia egipcia y también alemana. Y cuando ella creció, en su vida adolescente vivió en Dallas, en Estados Unidos. Entonces ella muchas veces como en ese momento donde uno quiere encajar y ser adolescente, pues sentía que los papás estaban como, eran muy extraños porque nadie les entendía su acento. ¿Qué pasó? Que a ella se la llevaron junto con su hermano a vivir un tiempo en Egipto y otro tiempo en Alemania. Y ella descubrió algo muy importante. Y es que aprender a conectar también se trata de aprender a leer un poco lo que está pasando en tu entorno. Y decía ella que los egipcios tenían una forma muy particular de expresarse con las manos, eran muy abiertos, muy cálidos, diríamos nosotros los latinos somos así en general, y los alemanes eran muy rígidos, muy orientados al objetivo. Ellos querían tener un una respuesta concreta. Y justo por eso les digo el tema del ritmo, porque ella hablaba que ella empezó a identificar cuando regresó a Dallas después de ese viaje cómo se comportaba la persona y de acuerdo a eso decía, no, este parece más una persona egipcia, se desenvuelve mucho más con su lenguaje corporal, con sus expresiones, es mucho más cálido quizá que esta persona que es un poco más rígida. Y a partir de ahí entendió algo que le sirvió para toda su vida. Si una persona es muy abierta y es muy cálida cuando te habla, usa expresiones con su lenguaje corporal, lo primero que debes hacer es entender que esa persona sí está dispuesta a que le digas una historia, a que te abras, a que seas igual de espontáneo que la otra persona. Pero si esa persona que tienes enfrente pues es bastante rígida, ve al grano. Sé concreto. Y eso pasa mucho porque no sabemos cómo llevar el ritmo de esa conversación. Entonces, con la persona más rígida que quiere que vayas al grano y que le des la respuesta, tú te pones a hablar y a contarle la historia, los detalles, mientras que al otro, que sí está buscando que le cuentes esas historias y esos detalles, pues sencillamente prefieres ir al grano. Tienes que saber muy bien cómo jugar con tu ritmo, porque esto puede ser una estrategia de doble filo si no lo sabes analizar. ¿Cómo lo puedes manejar? Con la experiencia. Creo que Ana María, en este caso, pudo haber detectado cómo le gustaría a su audiencia que fuera más escuchado. Quizá la otra persona usó herramientas comunicativas que fueron mucho más acorde al momento en el que estaba la audiencia y en general a toda su audiencia, porque hay que aprender a leer para poder conectar. Número 2, reduce la carga cognitiva. Esto pasa todo el tiempo. La mayoría de nosotros quiere que las demás personas digan, wow, esta persona sabe un montón de lo que está hablando. Y lo cierto es que usamos palabras en ocasiones rimbombantes que lo único que hacen es añadirle una carga cognitiva a nuestro cerebro para que nos entiendan a veces un poco más
tarde o la explicación no sea tan clara. Eso es lo que realmente está pasando cuando usamos esas palabras. Y además porque muchas veces suenan bonito, pero ni siquiera hacen parte del contexto en ocasiones. No estoy satanizando los tecnicismos, pero sí es cierto que necesitamos volver eso que es complejo en algo simple. Y ahí está la calidad del comunicador. No se trata simplemente de decir palabras bonitas o simples y ya, sino que vaya específicamente a lo que buscamos decir. Una técnica muy fácil y que le serviría a Ana María, que nos contó su historia de por qué a ella no la escucharon y la otra persona sí, es preguntarse si realmente lo que está diciendo lo podría entender cualquier persona. Porque a veces nosotros y para nosotros justamente es una idea supremamente clara, convincente, llevo semanas puliéndola, pero quizás todas esas semanas perdemos la esencia de lo que queremos decir porque adornamos mucho el mensaje. Yo quisiera decirles que por el momento estoy pensando en cuando puedes decir simplemente yo pienso que. Y cuando eso pasa, nosotros nos damos cuenta que el otro, quizá el chistoso, el que sí conectó o que no sea chistoso, pero fue al grano, se dio cuenta que logró mucha conexión. ¿Y por qué? Porque fue simple. Einstein lo decía, si tú ni siquiera puedes explicar algo complejo o volver algo complejo en simple, pues sencillamente tú no lo sabes explicar o no lo sabes del todo bien. Hay que volver a estudiar lo que queríamos decir. Y ahí también está en juego la preparación, porque es que volver algo que es complejo en algo simple nos afecta a todos muchísimo porque sufrimos de la maldición del conocimiento. Entre más sabemos, más difícil nos es expresar algo de manera simple, de dejar solamente la esencia. Y ahí es donde está el punto, que muchas veces nos dedicamos, incluso eso pasa hasta cuando leemos libros. Resaltamos todo porque pensamos que todo es súper importante y cuando todo es importante, nada lo es. Así que busca las palabras que puedan ayudarte a conectar con tu audiencia de la forma más simple, concreta, al grano posible. Eso sí, leyendo a tu audiencia y yendo también al ritmo de ella, que es el punto anterior, que ya vimos que es importante para conectar. Perdón por interrumpir tu episodio, pero quiero contarte algo. El 90% de las personas que escuchan o ven nuestros episodios en Spotify y en YouTube no están suscritos a nuestro canal. Por eso te invito a que te suscribas en este momento para traer más herramientas de comunicación y lo puedas aplicar en cualquier área de tu vida. Número 3, haz que te quieran escuchar. Y yo creo que cuando se habla de conectar y lo que le pasa a Ana María, quizás también es porque muchas veces nos volvemos un poco rígidos en que tenemos que hacer esto, tenemos que buscar un mensaje, debemos dar una idea y simplemente hasta ahí. Pero no buscamos convertirnos en inolvidables, que tengamos realmente una presencia que impacte desde el momento en el que entramos a esa sala de reuniones o cuando tenemos la posibilidad de conversar con alguien. Yo creo que también hay que preparar el contexto muchas veces porque hay que tener estas actitudes de seducción positiva en donde buscamos que la gente deseen escucharnos, que ellos quieran lo que nosotros tenemos por decir. Y eso básicamente se hace con algo muy interesante que tiene que ver con el lenguaje corporal. Yo lo podría llamar de la siguiente manera. Cuando nosotros entramos, estamos saludando, estamos de verdad diciendo un buenos días antes de decir nuestra intervención, logramos mantener la atención de los demás o simplemente como le decían a uno cuando era chiquito, bueno, a mí me decían mucho esto, como que, ay, usted entra como sin saludar, parece un toro con los cachos por delante, debería saludar, sonreír. Es que nada se nos quita con saludar y sonreír. Y la sonrisa genera tres impactos puntuales. Uno, amabilidad, empatía y seguridad. Amabilidad porque por contexto general y en cualquier parte del mundo, si tú sonríes, la gente va a saber que tú eres una persona amable, así no te conozca. Por empatía, porque si me sonríes, quiere decir que estamos como en la misma onda, es decir, que estamos al mismo nivel, no soy superior, te sonrío porque estás frente a mí. Y también seguridad, las personas que son seguras sonríen y muestran sus dientes. Las que no, pues simplemente se esconden detrás de una cara quizá furiosa y esto está científicamente comprobado. Así que la invitación es a que saludes, a que sonrías, pero también a que personalices el detalle. Conviértete en esa persona que todos desean escuchar porque presta mucha atención a las conversaciones. Si tú sabes que en la audiencia están diciendo algo, refuerza lo que acaban de decir e inclúyelo en tu idea para que puedas conectar con lo que están diciendo y tu idea sea mucho más escuchada.
Es decir, si por ejemplo están hablando de algo puntual, de un ejemplo puntual, no, y entonces esto pasó en X empresa y por eso lo queremos incluir. Y tú dices, sí, pero mi idea quizá pueda reforzar más. Entonces tú dices algo como, en esa empresa me parece que podría funcionar, pero sabiendo que nuestra empresa pertenece a otra industria, podríamos implementar de esta manera, de esta y esta forma. Cuando nosotros logramos escuchar activa y empáticamente, tendremos un resultado mucho mejor a la hora de conectar con nuestra audiencia y que seamos escuchados realmente, porque se trata de estos tres simples pasos. Número uno, entender que el ritmo de la conversación depende de tu observación constante, que hace parte fundamental de la comunicación para que fluya. Número dos, que tengamos la oportunidad de reducir la carga cognitiva, porque es que tenemos que volverlo tan complejo para que los demás gasten glucosa intentando entender lo que estamos diciendo. Hay un estudio que lo dice, hazle la vida más simple a las personas, usa las palabras simples para que conectes. Y por último, y no menos importante, por supuesto, es entender que debemos convertirnos en personas que sean atractivas y que su mensaje también lo sea, seduciendo palabra a palabra con nuestra sonrisa, con nuestro saludo, con la personalización de nuestra idea, para que así logremos conquistar cualquier audiencia. No te olvides que si quieres estos y más consejos, puedes acceder a Acción Comunicativa. Te voy a dejar el enlace en la descripción de YouTube y de Spotify. Y también puedes acceder en mi perfil @checadiana y en Prosa Podcast, donde encontrarás más información. Y si quieres algo más personalizado, puedes tener mentorías uno a uno conmigo para que tú tengas la posibilidad de mejorar y de reforzar tu comunicación de la mejor manera. Por lo pronto, lo único que te puedo decir es que sigas enviando esas historias para que personas como Ana María, como tú y como yo, podamos tener soluciones a estas herramientas o a estas situaciones que nos pasan con herramientas concretas, sin complejidades y que ayuden a conectar con tu entorno y con tu día a día. Lo puedes hacer a través de epcontacto20@gmail o también en mis redes sociales. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio.